Adelante. Bueno, con la comida encima hay que correr. Bueno, yo tengo que correr. Menos comentarios, menos anécdotas. Muy bien, estamos en capítulo 3, versículo 8. Los judíos, voy a dejar de leer mucha lectura, pero en ese versículo encontramos tres cosas sobre los judíos. Primeramente, la palabra esparcidos significa que estaban ubicados, situados en todas las provincias, cuyas leyes son diferentes de las de otros pueblos. Eso es cierto y debe ser cierto en cuanto a nosotros también como hijos de luz. Sin importar la influencia del mundo y de la cultura, debemos vivir diferentes. Distribuidos significa no asimilados. El segundo participio se refiere a una separación que ellos mismos se habían impuesto, una práctica que les ayudaba a preservar su identidad religiosa y ética. Entonces ellos mismos dijeron, nosotros somos judíos. Cada día debemos levantarnos. Yo soy hijo de luz. Yo soy un embajador de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Debemos recordar quiénes somos, sin importar la influencia de este mundo. Versículo 9. 10,000 talentos de plata, 2/3 de ingreso anual del imperio. Bastante, ¿no? Lo que él prometió, le prometió a los reyes, te voy a dar 10,000 talentos de plata. Bastante. Pero, según versículo 11, es un típico regateo del Medio Oriente. Bueno, yo te voy a dar eso. No tanto, no es para tanto. Sí, pero el rey quería dinero, pero tenía que decir eso, ¿verdad? A veces decimos cosas que no debemos decir. Bueno, pero eso es un típico regateo del Medio Oriente. Versículo 12. Llegó la fecha. El 17 de abril, 474 a.C., un día antes de la Pascua. Muy interesante esa fecha. El día que Dios estableció, el día que Dios estableció y ordenó a Israel para matar un cordero para la remisión de pecados y el rescate de la muerte eterna, el cordero de la Pascua. Entonces encontramos que iban a ser exterminados antes del día de ellos en cuanto al cordero. Muy interesante cómo el enemigo funciona. Versículo 13, ahí está la palabra Lejesmin. ¿Dónde está eso? Versículo 13. Sí. Destruir, matar y exterminar son palabras que hablan de lo que querían hacer. Una construcción legal para precisar, para dejar todo bien claro lo que querían hacer, lo que querían lograr. Todos los bienes de los judíos habían de ser confiscados por sus conciudadanos gentiles. ¿Tú puedes imaginar tu vecino pensando, cuadrando cómo entrar en tu casa? Puede ser para matarte y llevar todos los bienes tuyos. Así estaban ellos, a la espera de que, ¿quién me odia aquí? ¿Quién sabe que soy judío? ¿Quién sabe que ellos tenían el derecho de limpiar por completo mi casa de todas las cosas? Era un momento bastante fuerte, como vamos a ver. Eso fue el 7 de marzo de 473 a.C. Así, el pueblo judío en la fortaleza de Susa no solo cometió un pecado al comer, eso es un comentario del seminario rabínico. Él está dando la razón porque Dios le iba a matar o le iba a permitir a matarles. Él dijo, ese rabino,
Así el pueblo judío en la fortaleza de Susa no solo cometió un pecado al comer alimentos prohibidos en el banquete de Asuero, sino que además se alegró con este pecado sin sentir el menor remordimiento, agravando así su culpa. Entonces, él está echando la culpa sobre los judíos por haber, según él, cometido el pecado de comer cosas prohibidas, ¿verdad? A lo mejor estaba ahí jamón serrano, estaba otras cosas aquí de España, allí en ese banquete de los gentiles, esos paganos comiendo cerdo. Qué feo, qué horrible, ¿no? No, pero es lo que ellos piensan, sin saber muy bien la razón de Dios. Lo que Dios quería dejar claro, yo estoy cuidándoos. Lo que debemos entender también, Dios está cuidándonos, aún en la muerte. Acaba de fallecer, recibí eso ahorita, un predicador bien conocido, por no decir la palabra famoso, pero un predicador bien conocido en la ciudad de Nueva York. Si está de acuerdo o no está de acuerdo con su doctrina, él se llama Timoteo Keller, acaba de fallecer, y es un buen predicador, una persona que le encanta investigar y estudiar, pero nosotros debemos entender eso, ¿verdad? De que en cualquier momento vamos a morir, pero es que somos pecadores todos por igual, porque la paga del pecado es muerte. La reacción al edicto del rey, versículo 14, los enemigos calculando. El rey y Amán celebrando, la ciudad de Susa conmovida. Eso es el momento. Capítulo 4. Cogí el bosquejo de Alistair Begg, un predicador. Lo demás es de otras cosas, mías y otros comentarios. Pero un decreto, un dilema, una decisión. Ese decreto causó un gran clamor en los versículos 1 a 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Así fue para todos los judíos. Ese anuncio, el edicto, llegó a ellos y todo el mundo estaba igual, clamando, conmovidos. Ninguna mención en versículo 1 de oración. Versículo 2, el rey no tenía dolientes. Eso es interesante. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Bueno, se puede notar eso en Nehemías también. En el mismo ambiente político, Nehemías no tenía el derecho de aparecer entregando la copa de vino al rey con una cara triste. No quería ver ninguna cara triste el rey, en ningún momento. Entonces, él estaba preocupado, Nehemías. Cuando el rey le preguntó, ¿qué pasa, Nehemías? Y se notó la cara de Nehemías por su preocupación de la ciudad de Jerusalén y todo eso. Entonces, él no podía, Mardoqueo igual, no podía entrar, no era lícito pasar porque los reyes no querían ver a nadie triste en su presencia. Versículo 3, ayuno, lloro y lamentación. Bueno, los religiosos pueden hacer eso. Durante Ramadán hay ayuno y ellos también con oración. Pero sabemos que hay religiones con ayuno, pero eso no significa que están conversando con Dios. Hay métodos de perder peso con ayuno y otros asuntos. El ayuno entre la meditación oriental también existe, no significa que están orando.
Versículo 3, las 3 mudas de vestidos de Mardoqueo, un gesto para dar consuelo en esa cultura. Versículo 5, Esther desconocía la situación real. Es interesante, en su situación, estando en su puesto como reina, no se enteró del edicto. El edicto se fue por correos por todas las provincias, 127, ¿verdad? Por todo el imperio, pero ella no sabía de ese edicto. Hasta que Mardoqueo le informó sobre lo que había pasado, lo que el rey, su esposo, había escrito. Amán escribió eso, pero el rey le dio su anillo para asegurar su autoridad, su autenticidad de esa carta. Esther no sabía nada del decreto. ¿Sabes algo de la iglesia perseguida vosotros? A veces la iglesia hoy en día somos ignorantes de la obra de Dios en todo el mundo. Yo trato, no siempre, pero trato de mantenerme al tanto con varias fuentes, enlaces sobre la iglesia del Señor en el mundo. Y oro por los hermanos perseguidos. Oro por ese hermano en Marruecos. Oro por otros hermanos que conozco en la China, allí no como misioneros, pero como profesores de inglés. Pero el propósito de ellos es poder comunicar el Evangelio. Y tengo otra información de otras personas. Debemos estar en cada culto de oración orando por la iglesia perseguida y por los hermanos que están ahí bajo Radak, ¿verdad? Bajo ahí con otra profesión. De paso, brevemente, hay un hermano en Marruecos que se graduó de Bob Jones y está ahí como profesional para ayudar en la ciudad de Casablanca a hacer publicidad por medio de filmar, por medio de grabar, por medio de muchas maneras. Él está ahí para ayudar a los negocios a hacer publicidad. Él ayuda el otro hermano de Marruecos para hacer un podcast con todos sus equipos. Y no se graduó de eso en Bob Jones. Él aprendió todo en YouTube. ¿Cómo se llama eso? YouTube, ¿cómo se llama? Eso se llama aquí. ¿YouTube qué? Yo no tuve nada. Bueno, él aprendió todo eso y pidió eso y comenzó a montar su propio estudio para hacer publicidad. Y eso es interesante. Él está allí bajo esa manera, no sé cómo se llama, ese tipo de visa, trabajando, pero él es misionero. Debemos entender cómo es la obra de Dios en todo el mundo. El papel importante de Atak, un hombre como el niño que dio sus panes y peces a Jesús. Él está dispuesto para ayudar. Versículo 5. Entonces Esther llamó a Atak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Bueno, ese tipo de él yendo y llevando el mensaje de Mardoqueo, escuchando de Esther, llevando el mensaje de Mardoqueo a Esther, y así él corriendo y entregando el mensaje. Él fue fiel al entregar el mensaje. Versículos 7 a 9, las últimas noticias, la reina está informada ya. Versículos 10 a 14, un dilema. Llama la atención la estricta legislación que regía el acceso de las personas a la presencia del rey. Las medidas impuestas para garantizar la seguridad del monarca afectaba incluso a la libertad de su cónyuge.
Ni siquiera la propia reina tenía licencia para entrar en el patio real sin ser llamada. Versículos 10 y 11, el temor de Esther. La palabra rey se encuentra 5 veces. Mientras que yo estoy terminando, alguien para ayudarme a repartir una hoja a cada uno. El que quiere pararse porque está cansado de estar sentado. Una a cada uno, por favor. Sí. Y las razones de Esther: no he sido llamado esos 30 días. Y a mí me encanta lo que dijo el pastor Stephen Davy. Dice que probablemente Esther sabía que tenía que pasar por el comandante superior para conseguir la cita con el rey. Y él fue Amán. ¿Qué te impide hacer la voluntad del Señor a ti y a mí? ¿En qué estás pensando? Esther pensó en qué. Pensó en no haber sido llamado esos últimos 30 días y tenía temor de morir. ¿Tenéis muerte? Tenéis muerte. ¿Tenéis temor a la muerte? Yo supongo. Todo el mundo casi tenía temor a la muerte. ¿Puede morir mi hermano en Marruecos, en Rabat, por hablar del Evangelio? Sí. Él puede. El desafío de Marruecos, Mardoqueo. Eso es importante. El centro, la clave de este libro. Y dijeron a Mardoqueo la palabra de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, perdón. ¿Quién sabe si para esta hora, este día, esta semana, tú estás aquí, tú estás en tu sitio, tú estás en una iglesia, tú estás en Barcelona y no estás en otro sitio? ¿Quién sabe si Dios te ha puesto ahí para cumplir algo importante? Todos hemos sido puestos por Dios. Todos hemos sido enviados por Cristo para comunicar el Evangelio. Hemos sido rescatados y hemos sido enviados. Eso está en la oración de Jesús. Juan capítulo 17. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahora vamos a escuchar una canción. Vosotros tenéis la letra en castellano. Mi hermana, experta, técnica. Son 2 judíos que se han convertido al Evangelio y cantan una canción, claro. Él. Sí, esa. ¿La pongo ya? Sí. Sergio del proyecto. Vosotros tenéis las palabras por Google, la traducción.
Es una conversación entre Esther y Mardoqueo por medio de una canción. For such a time as this, for such a time as this, Eso es voz 2, Mardoqueo. are you our help? Are you our hope? At such a time as this, is there before you now a chance you dare not miss? Eso, él está en el lugar del coro, sus palabras. Have come to the kingdom for such a time as this. You and I know you're the ones who go before the king. How I fear that you won't hear the message that I see you there, so young, so scared, not knowing what will be. I should go without my people. I went Ahí en el lugar de puente. Will you find mercy there? Or will I perish Still at this time they cannot keep silent. We will stand. We will pray for such a time as this. For such a time as this. There is a help. There is a hope at such a time as this. Before us now, a chance we dare not miss. Could it be we have come to the kingdom for such a time as this? There is before us now a chance we dare not miss. Could it be we have come to the kingdom for such a time as this? Gracias. Y quién sabe si para esta hora tú
tú. 50 veces. Tú. Has llegado a tu iglesia, a tu sitio, para un momento así, para comunicar con alguien el Evangelio. ¿Tenía miedo ella? Por supuesto que sí. Recordando que eso está dentro de un ambiente, escenario de paganos. Y es lo que tenemos que recordar y nuestro puesto también en todo eso. Versículos 15 a 17, la petición y resolución de Esther, una decisión, tomó esa decisión. Ajá, ahí está. Como lo dice la frase famosa de Jim Elliot, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. En realidad, el trabajo hecho para el servicio de Dios nunca se podrá perder. En capítulo 9 vamos a tener otra canción de algunos muchachos, un equipo de jóvenes judíos que cantan sobre el significado para ellos en cuanto, ¿cómo se llama? En cuanto Purim. Capítulo 5, corriendo. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Esther es una sombra del remanente fiel durante la tribulación. Alguien haciendo o compartiendo ese comentario. De nuevo, capítulo 5. Aconteció que al tercer día se visitó Esther con su vestido real. Al tercer día, los momentos, segundos, horas están pasando. Y eso es interesante ver la continuación del plan de Dios. Ahí está. Capítulo 5. Encontramos el plan de Esther, 4:16 a 5:8, su plegaria, versículo 16, su preparación, capítulo 5, versículos 1 a 5, después de 40 a 45 horas. En primer versículo, su atavío, se preparó para mostrar su realeza. Se vistió muy bien. Versículo 1, su audacia obtuvo favor. Las preguntas del rey y su oferta, una manera para tranquilizar a Esther. Versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo Gesed, gracia, misericordia, ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Bueno, esas son palabras. Él tenía que decir eso. Eso es parte de su cultura. Es como decir, bueno, vale, hasta luego, venga. Bueno, no recuerdo el orden de esas palabras. Pero la gente dice eso porque sale de ellos. Eso es su cultura. No me sale todavía. Porque en Venezuela decimos otras cosas. Y en Gringolandia otras cosas también. Pero eso no me sale todavía. Vale, venga, hasta luego. No sé si es eso. ¿Lo pegué o no? No, olvídalo. Bueno, en versículo 4, Esther dijo:
su anuncio, su invitación. Si place al rey, si te parece bien al rey, venga hoy al rey. Perdón, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Bueno, versículo 6, lo que el rey planteó, una hipérbole, una exageración intencional para causar un efecto. Lo que él quería causar es tranquilizar a Esther. Él sabía que estaba en peligro de muerte porque se presentó sin haber sido llamado. Pero ella, si perezco, perezca, que perezca. Y versículos 7 y 8, lo que la reina pidió, ¿qué pidió ella? Versículos 7 y 8. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Una buena táctica. 2 comidas y mucho vino. Ya está acabando el vino en La Rioja con tantos banquetes. Y en cuanto a eso, Proverbios 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí en los versículos 9 a 14 tenemos los 3 peros. No perros, pero peros. Versículo primeramente 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero, ¿quién es tu pero en la vida? ¿Quién es tu Mardoqueo? Y al verle se echa a perder todo. Se enfría el guarapo. Está riéndose por este lado, pero por este lado. El café. Cuando tiene que explicarlo ya no tiene sentido. Se echa a perder. ¿Mejor? Pero cuando vio a Mardoqueo, tú andas bien en el día, pero tú de repente te encuentras con esa persona. Ya puedes poner nombre. Llámale Mardoqueo. Porque a ti te cae mal. Se echa a perder tu día. Tú estabas contento, contenta, pero al ver tu Mardoqueo, uy, otra vez con él, con ella. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Llévele a su presencia para gozarse de la eternidad. El primer pero. Versículo 10. Pero se refrenó Amán. Uy, quiso agarrarle por el cuello. Matarle ahí mismo. Pero es interesante que su superstición, ¿eso es la palabra? Era más fuerte que su deseo de matarle. Ponía más peso en la suerte que en su deseo de matarle en ese momento. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, y ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella puso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey, pero todo eso de nada me sirve cada vez que veo
a Mardoqueo. Tú puedes tener todo en el mundo, las riquezas, una buena familia, un buen trabajo, pero por ahí se encuentra tu Mardoqueo y echa a perder todo en cuanto a tu semblante, en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a tu alegría. Estaba controlado por su enojo contra ese judío, contra Mardoqueo. Y a lo mejor hay alguien así, o no, puede ser que no sea alguien, puede ser algo que cada vez que se presenta, oh, otra vez, ese perro al lado, ese gato de mis vecinos, ese coche de mi vecino. Tenemos que cuidarnos. Cosas no deben controlar nuestras emociones así en contra. Dios está usando esos Mardoqueos en tu vida si tú eres un Amán. Cuatro características de Amán aquí. ¿Sigo? Interesante, pero no. Allá. Cuatro características de Amán: un hombre consumido por la ira, un hombre orgulloso. El resultado del orgullo se encuentra en Proverbios 16, 18 y 18, 12. No tenemos tiempo para leer esos versículos. Un hombre pesimista, hasta que todo estaba bien, andando bien, hasta que vi a Mardoqueo. Un hombre vengativo, versículo 14. Y normalmente cuando comparto la última parte de aquí es cuando termina la hora. El suspenso ha llegado a su punto más alto. Esther no ha hablado al rey del pogrom. Todavía el rey no sabe que Mardoqueo le salvó la vida, no recuerda. La horca ha sido construida para Mardoqueo, para matarle, colgarle. Y bueno, para mayor información, permanecer en nuestra sintonía. Bueno, eso era para culminar la hora, pero no estamos ahí. Seguimos. Capítulo 6. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. ¿Qué tan interesante es Dios? Un capítulo que resalta la soberanía de Dios en relación al insomnio del rey, versículo 1. Vamos a leer versículo 1. Aquella misma noche, no ha pasado muchas horas, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Literalmente son las palabras de los días. Las palabras de los días. Anotando ahí cada evento, cada cosa que había pasado. Y que las leyera en su presencia. ¿Qué quería el rey? Quería dormir, como vosotros en este momento. Hay que tomar más café. Bueno, el rey quería dormir y él pensaba a escuchar la historia, cosas pesadas, cosas difíciles, cosas a las cuales no me interesa tanto. Pero hasta que llegó ese momento cuando escuchó algo sobre Mardoqueo, se despertó por completo. Ya no estaba medio dormido. Se despertó por completo diciendo, ¿qué le han hecho? ¿Qué hemos hecho por él? ¿Qué honra, versículo 3, o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondió
los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Él está bien despierto en este momento. ¿Por qué? Hay un trasfondo en la historia de lo que es honrar a una persona que ha hecho un favor, una cosa a favor del rey. Y él no cumplió con su deber como rey. A ver si eso está en vuestros apuntes. Ajá, el punto ahí. Relacionado con la pena vergüenza del rey, versículo 3. Por fin el rey se despertó y se enteró del asunto. Y qué vergüenza. El rey no había cumplido con la costumbre persa. Su padre y su abuelo. Adelante. ¿Nada? Ok. Su padre y su abuelo crearon lo que llegó a llamarse los benefactores del rey. A los leales les premiaron con prendas y ropa lujosa. Su bisabuelo Ciro dio a un general un caballo con un freno de oro. También le dio una daga de oro y un vestido persa. Jerjes no había cumplido con una tradición real. ¡Qué pena, qué vergüenza! ¿Cómo es que eso me pasó? Estaba bien despierto ahora. Y justo en este momento llega Amán. Versículos 4 y 5. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Ahora, vamos a ver eso en nuestras mentes. Ahí está el cuadro. En la mente del rey, acaba de escuchar la historia. Y en el patio está Amán. Los dos van a encontrarse para hablar de alguien en común. ¿Quién? Los dos tienen en mente Mardoqueo. Uno queriendo premiar, el otro queriendo ahorcar. ¡Qué contraste! Pero los dos entrando. Mardoqueo, 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 Mardoqueo. En la mente de ellos, tratando de llegar a un acuerdo porque uno quería matarle y el otro quería honrarle. Impresionante lo que Dios está haciendo en este momento. Por un lado, es chistoso. Los dos llegando, Mardoqueo, 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 Mardoqueo. Ya que el rey, él va a hablar primero. Seguimos. El orgullo que predominaba en el corazón de Amán en versículos 6 al 9. El rey le preguntó, para varón cuya honra desea el rey, ¿qué debo hacer? Debe ser yo. ¿Qué más? Bueno, déjame pensar. Ya. Respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real. 6 cosas aquí. Como para honrar a una persona así. Vestido real de que el rey se viste. Número 2, el caballo en que el rey cabalga. Y la corona 3, real que está puesta en su cabeza. Número 4, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y visten a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza, número 5, y pregonen, número 6, delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ahí está Amán. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que ser yo. Ya no está pensando él en Mardoqueo. Está pensando vestirse con esa corona, pasando por la plaza, alguien diciendo tal cosa en cuanto a él.
el orgullo que predominaba en el corazón de Amán. Josefo dijo, en cuanto al rey, sabedor como soy de que tú eres el único amigo adicto a mi persona, te ruego que que me aconsejes cómo podría honrar a manera adecuada a mi magnanimidad a uno que es amado sumamente por mí. Y Amán pensaba que el rey hablaba de él. Versículo 8 y 9, 6 privilegios que hemos mencionado ya. En versículos 10 y 11, el giro de 180 grados. Y le hicieron eso a Mardoqueo. Ahora viene la pregunta mía. ¿Fue Mardoqueo un hipócrita por aceptar ser elogiado? Eso se puede discutir en un buen tiempo. Pudo haber dicho, yo no quiero esas cosas. Yo no quiero escuchar eso, menos con Amán. Pero le hicieron, le llevaron, anunciaron todo lo que dijo el rey. En la pena que Amán sufrió, versículo 12, una señal de dolor o pena, cubrió su cabeza. Es la primera vez. La segunda vez le van a cubrir la cabeza. En la profecía de Ceres y los sabios, versículo 13, una profecía con dos aspectos. Versículo 13, vamos a leer eso. Como luego Amán y Ceres, a Ceres su mujer y a todos sus amigos, contó luego, Amán y a Ceres su mujer, a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Dos profecías de los sabios. No lo vencerás. Caerás, por cierto. Ojalá que el presidente Chávez hubiese oído eso. No los vencerá y caerás, por cierto. En algo que tú puedes ver en YouTube, cuando él maldijo a Israel de sus vísceras o de sus entrañas. Eso mismo. Sí, desde sus entrañas, sí. Y Dios poco después le tocó con cáncer en el mismo sitio. Y murió de eso. Porque maldijo públicamente en pantalla con todo el mundo en Venezuela. ¡Yo odio! Y así culminó lo demás de su oración. ¿Y cuántos más han dicho cosas semejantes? Y Dios, hablando humanamente, en su mente dijo, está bien, me encargo de eso. Tú no lo vencerás, caerás, por cierto. Es lo que los líderes del mundo tienen que entender cuando uno quiere tocar la nación escogida de Dios. Si estamos de acuerdo o no de acuerdo con su política es otra cosa, pero es la nación escogida de Dios. Le va bien, según la promesa de Abraham, los que bendicen a Israel. Y no le va muy bien a los que no quieren, ¿verdad? Ayudarles, apoyarles,
pasó un momento triste aquí en España con los judíos. Se puede leer la historia. Y no tenemos tiempo para eso. Y en versículo 14 no hubo tiempo para pensar y planear. Le llegaron enseguida, no había un plan B, no había nada hablado, simplemente cayó la profecía sobre él. No lo vencerás, caerás por cierto. Capítulo 7, el Cronos y el Kairos, la ironía. A lo mejor si solamente llegamos a la introducción. ¿Tenéis esa palabra? Hemos pasado por todo eso. ¿Eso también tenéis? ¿Sí? Amán. Capítulo 7. Frenos. Ahí está, perdón. Ok. La ironía. ¿Tenéis la ironía allí? ¿El ejemplo? 6. No. Voy a leer eso. Roberto Watson fue un ingeniero y físico escocés, considerado por algunos como el inventor del radar. Su patente sobre este asunto en 1935 condujo al Reino Unido a instalar la primera red de radares de defensa. Sus investigaciones y su dirección de los proyectos antes y durante la Segunda Guerra Mundial hicieron del radar un instrumento esencial de los aliados para la victoria final. El pobre señor Roberto Watson, un blanco extraño de este complot de los radares. Así con otros que puedo mencionar, la víctima de su propia invención. Su ojo mágico ayudó a los aviones a volar, pero ahora con un giro irónico captura el que sobrepasa la velocidad y la mano que lo creó fue multada. Su propio radar y pasó la velocidad. Y recibió una multa en Inglaterra por el aparato que él había inventado. Bueno, es lo que encontramos aquí en capítulo 7. Esther revela la maldad de Amán, versículos 1 a 6. Encontramos en versículos 1 y 2 la paciencia de Esther. Después de 5 años, Proverbios 25:15, Eclesiastés 3:7, habla de la paciencia que debemos tener y esperar el mejor momento para actuar. Aquí tenemos el 6º banquete y la 3ª vez que el rey le pregunta, ¿qué quieres? Y su misma respuesta y oferta, hasta la mitad de mi reino. Su súplica, versículos 3 y 4. Y vamos a dejarlo ahí, porque tengo que decir algo de eso. ¿Sí está bien? No tengo más anuncios, tenemos 15 minutos.